¿Te has preguntado cuánto tiempo tardó en formarse la Biblia que conocemos hoy? Cuando compras una Biblia, parece ser solo un libro, pero en realidad está sosteniendo una biblioteca que tardó más de 1000 años en escribirse y varios siglos más en tomar la forma que conocemos hoy. La historia comienza hace más de 3000 años, cuando los primeros relatos del pueblo de Israel se transmitían de forma oral durante generaciones. Historias sobre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y el Éxodo fueron contadas mucho antes de escribirse. Con el paso del tiempo, esas tradiciones comenzaron a ponerse por escrito. Muchos especialistas creen que los textos más antiguos empezaron a redactarse alrededor de los siglos X o IX a.C., durante la época de la monarquía en Israel. Durante los siguientes siglos se escribieron las leyes, los poemas, los salmos, los libros de sabiduría, las palabras de los profetas. Cuando el pueblo fue llevado al exilio en Babilonia entre los años 597 y 586 a.C., muchos textos fueron recopilados, editados y preservados. Ese periodo fue decisivo para la formación de las escrituras hebreas. Los últimos libros del Antiguo Testamento, como Malaquías, suelen fecharse alrededor del año 530 a.C. Eso significa que solo el Antiguo Testamento tardó aproximadamente entre 600 y 700 años en complementarse. Siglos después, nació Jesús de Nazaret. Tras su muerte y resurrección, sus enseñanzas comenzaron a transmitirse oralmente por los primeros discípulos. Las primeras partes del Antiguo Testamento que se escribieron fueron la Carta de los Apóstoles, del apóstol Pablo, aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo. El Evangelio de Marcos suele fecharse entre los años 65 y 70, Mateo y Lucas entre los años 80 y 90, y el Evangelio de Juan alrededor de los años 90 al 100. El último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, suele fecharse alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. ¿Cuándo se formó la Biblia como un solo libro entonces? Aunque el último libro del Nuevo Testamento probablemente se escribió en el año 95 después de Cristo, las iglesias tardaron varios siglos en reconocer oficialmente cuáles escritos formarían parte del Nuevo Testamento. A finales del siglo IV, listas como las del obispo Atanasio ya incluían 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos. Poco después, concilios regionales como los de Hipona y Cartago confirmaron esa misma colección para muchas iglesias. Es importante aclarar que estos concilios no escribieron la Biblia. Su papel fue reconocer oficialmente una de las colecciones que ya era ampliamente utilizada por muchas comunidades cristianas. O sea que en total, si contamos desde los primeros escritos del Antiguo Testamento hasta el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento, el proceso de formación de la Biblia se extendió durante aproximadamente de 1300 a 1400 años. No fue un libro escrito de una sola vez, fue una biblioteca que fue creciendo a lo largo de generaciones, en distintos idiomas, lugares y contextos históricos. Así que la próxima vez que abras tu Biblia, recuerda que no tienes en tus manos un solo libro, sino el resultado de más de un milenio de historia, transmisión y escritura y preservación. Y esa historia es tan fascinante como los textos que contiene. La fe puede empezar con una respuesta, pero también con una o varias preguntas.